bajar la guardia. Hospital que estuvo listo desde hace años y no lo entregaban por cualquier cosa. Logramos que el ministro de Transporte y Obras Públicas de entonces lo entregara ya a Salud, y Salud lo está inaugurando estos días por fases, ojalá fuera todo. El quinto puente también lo tratamos de comenzar a mover, a hablar. Hablamos con el ministro de entonces, el cuencano, el exalcalde de Cuenca, Cabrera, nos dijo ya va, esto, el otro. Lo cierto es que, como decía Orlando, por 4 veces, ¿no? 5 veces he fallido. ¿Y quién pierde con todo esto? Pierde Guayaquil, pierde el Ecuador, pierde el medio ambiente, pierden los productores, pierde la gente que trabaja y que no puede estar trabajando allí, pierde todo el mundo. Entonces nos quedamos conversando el lunes pasado con Orlando y con Jaime, y nos mostró unos interesantes, que lo dijimos el viernes, Jaime, unos diseños interesantes, y vamos a comenzar a conversar con ellos. Saludos, buenos días Luis Fernando, buenos días Orlando. Hola Eduardo, ¿Cómo estás? estar aquí. Qué gusto de saludarte, qué bueno que estés acá. Vamos a comenzar hablando del quinto puente. ¿En qué instancias mismo está? Cuando el ministro dice que sí lo va a hacer, hay una propuesta de Cintia Viteri, dice yo hago mi parte, la prefecta ha dicho por su parte yo hago la mía. ¿Qué mismo es para ubicar a la gente? Bueno, lo que se sabe del quinto puente es que el gobierno lo tiene, con el cambio de ministro y todo, dentro de las cosas de su lista de cosas por hacer. ¿En qué entorno lo haga es lo que no sabemos? Porque si tú te pones a ver que, por ejemplo, el gobierno tiene mucho interés en cerrar el año con un déficit de no más de 2.000 millones, que tenemos un riesgo país que todavía está muy alto, salir a buscar dinero en los multilaterales y todo eso en estos momentos es una cosa muy difícil de lograr. Tienes una ley de alianza público-privada que cada vez, en lugar de hacerla de más incentivos, la hace de menos incentivos, y tratas hasta, podríamos decir, hasta perseguir al potencial inversionista. O sea, unas cosas que veo de que cómo van a hacer con el IVA. O sea, por ejemplo, en una inversión de este tipo, al que invierte en una APP debería darle un tratamiento como el que se le da a los exportadores. O sea, de que el IVA esté exonerado, que haya retención del 100%, que vayan a una especie de drawback, porque son 120 millones menos que nos toca pagar. O sea, no, y aunque salgan de algún flujo que le tocan poner al que viene a hacer la inversión. Entonces, lo que tiene que definirse es quién lo puede hacer, y realmente después de tantos ejercicios y de tanto estudio que se ha visto y de todas las bondades, porque en la Cámara hemos hecho eventos conjuntamente incluso con los otros gremios, y por ahí han pasado pues los exportadores de banano y los exportadores de camarón, y es una cuestión de que no requiere mucha matemática, ¿no? O sea, si tú tienes 60 millones de dólares de ahorro en combustible con el recorte de la ruta casi a la mitad, si tú tienes 30 millones de ahorros en personal, si tienes 1,5 millones de ahorros al año, todos estos valores anuales, ¿no? En tema de emisiones de carbono, accidentes, todo, o sea, vas a darle más vida a la perimetral. Sí, señor. La perimetral está ahorita colapsada. Entonces, si todo eso ya está claro, lo que es buscar un modelo, y para nosotros, y lo venimos sosteniendo en la Cámara de la Construcción, no es un modelo de construcción, es un modelo financiero. Sea lo que vayamos a hacer, 4 carriles, 6 carriles, trabaja con 1.000 millones de inversión, ponlo a 30 años, ponlo al 6%, pagos iguales, ¿qué necesitas? Un flujo de 73 millones. 20 millones de operación, tienes 93 millones, ya, 100 millones al año. ¿Cómo lo pagas? Si tú mantienes, hay muchos estudios que se han hecho, incluso últimamente estuvimos revisando con Orlando los TPDAs, que son el flujo de vehículos diario a través de los peajes, ¿no? De Naranjal, del Triunfo, de Durán. Hay un estudio de tráfico que hizo la Corporación Fundación Aeroportuaria el año pasado, y está el TPDA de Guayaquil, está clarito que por el puente de la Unidad Nacional son 160.000 vehículos. Hay tanta información que permiten proyectar de que por el puente sur, el rato que se haga, no van a pasar menos de unos 20.000 carros, entre pesados y livianos. Esto mensual, ¿no? Diario. Cuando si se hiciera y estuviera listo en 5 años. ¿Ya? Y con ese modelo, pero con los peajes que tenemos actualmente, que son de $1 a $6, no vas a poder levantar más de 25 millones de dólares. Y necesitas 100. Entonces, tienes que buscar el modelo que te surte efecto. Nosotros, pensando en cómo ha funcionado el tema del dragado, que es un modelo que se le cobra a la carga que traen los barcos, y se les cobra incluso hasta por la carga nominal, 62 centavos de dólar por tonelada de registro bruto de una nave. Pensamos que podíamos buscar y sugerir algo parecido,
que se pague a nivel de los puertos de Guayaquil sobre la carga, que podría ser $1. Guayaquil mueve en la actualidad 22 millones de toneladas por sus puertos privados y concesionados. Entonces se genera 22 millones al año. Y el peaje te va a generar otros 25. Entonces ya tienes 50 millones. Entonces ya tienes la mitad del problema resuelto en un negocio que tiene clientela, porque todos los estudios de tráfico que se han hecho es un negocio que tiene clientela. Entonces, para nosotros pues, no es de pensarlo mucho y de buscar de dónde salen los otros 50 millones y ya el modelo de gestión. Porque tú puedes, esto de aquí se aparta de largo de un sistema de Estado con que le dice al municipio, tú haz y yo te garantizo, o Estado que dice, yo lo voy a hacer desde el ministerio. Entonces, pensar de que si le vas a pedir al sector privado que ponga plata, que también tenga representación, pues, ¿no? Representación con contribución, como en las colonias americanas. Entonces, esa es otra de las ideas que nosotros pensamos, tratar de buscar la formación de un ente regional de grandes proyectos para esta zona, porque el problema no es solamente el puente sur, el mañana es cómo vas integrando para ver qué termina los otros cruces a Durán. Porque tú tienes el puente de la Unidad Nacional, que ya como estamos hablando ahorita, tiene 160.000 vehículos diarios, 80.000 en cada sentido. Entonces, y esto va a afectar al puente norte. Entonces sí vale la pena ya pensar en un ente regional, ¿no? Que tenga participación privada, que es lo que nosotros sugerimos, porque pues, eso le da la dinámica y le da mantenerse al día y todo lo demás. Y buscar en soluciones que son sencillas. O sea, tú sacas un contenedor que tiene 35 toneladas y te cuesta $35 y en el peaje vas y pagas 6. Entonces estás teniendo un peaje socialmente aceptable aquí, que todos queremos pues costo cero, y estás pagando, y el que tiene la carga paga esos $35 de muy buena gana, porque se va a ahorrar no 35, $100 en el transporte de la misma carga. Pues. Entonces, por ahí es que va la solución. Hay que buscar una cosa regional. Nosotros lo hemos bautizado como empresa o comisión regional de grandes proyectos, porque, mira tú, en ciudades como Nueva York, la autoridad portuaria de Nueva York es la que se encarga de túneles, ferries, puentes, y tienen una integralidad absoluta. Impresionante. Sí, aquí deberíamos buscar imitar los ejemplos que funcionan, ¿no? Y tú dices que debe ser netamente con planificación privada, por lo menos. No, yo lo que digo es que debe involucrar a los actores privados y a los actores públicos, porque por ejemplo en este caso, para los 50 millones que faltan, podría entrar el municipio de Guayaquil, que es el GAT más grande de la provincia y el GAT más grande de todos los municipios que se ven afectados o beneficiados por el puente, y ver de qué manera provee los 25 millones, que dentro del presupuesto de Guayaquil, que me parece que es de 900, no es una cantidad que es inmanejable. Y el otro podría ser la prefectura. Claro, que los dos han mostrado interés. Orlando tiene modelos que están basados en el desarrollo de las áreas de servicio a lo largo de la ruta. No, eso, por ejemplo, podría ser una cosa en la que podría ser potestativo de la prefectura, pero te ayuda a cerrar el círculo financiero, buscar el ente que ejecute, ¿no? Y la sugerencia es que sea un ente regional y que sea mixto. Ok, por favor, también debe aclarar, para darle paso a Ramiro enseguida a Javier, que Luis Fernando Illingworth es delegado de la Cámara de la Construcción para el Quinto Puente. Él es el delegado de la Cámara, y lo he dicho varias veces, lo repito, cuando comencé el programa omití decirlo. Ramiro, por favor. Orlando, me parece que los detalles técnicos están claros. El modelo financiero, hay un abanico de opciones a escoger. La pregunta que siempre me salta a la cabeza, ¿por qué no se hacen estas cosas? Y la pregunta que hago, ¿a quién jodemos haciendo este puente? Porque a alguien ha de estarle perjudicando que este quinto puente se haga, que es el que torpedea, porque ya veo que hay un ánimo de torpedear la ejecución del quinto puente. Entonces, si estamos dando una solución integral, a alguien le estamos jodiendo la vida, ¿no? A ver, en realidad debemos de entender que el quinto puente es una necesidad urgente. Hay que hacerlo. Está clarísimo. Eso digamos, los beneficios tanto de tráfico como ambientales. No, yo no creo que estemos afectando negocios. Más bien deberíamos ver qué negocios podrían reducirse la afectación, ¿okay? En el trazado del quinto puente, que no solo es un puente, son en realidad 3 puentes que se deben de construir y una vía de... ¿Es un circuito? No,
no es un circuito. O sea, finalmente vas a cerrar un circuito que sería el primer anillo vial, ¿okay? Con la perimetral. Más bien es un tema de orden político. Es decir, cómo tú financias, lo que mencionó Luis Fernando, cómo tú financias un proyecto de $1.000 millones con un peaje socialmente aceptado de $1. Es imposible. ¿Okay? De $1 a $6 dependiendo del tipo de vehículo. Es imposible, correcto. Por eso es importante la intervención del sector privado, porque la Cámara de la Construcción se ha preocupado de socializarlo con diferentes industrias y determinar la conveniencia de pagar un peaje real que te permita construir el quinto puente. ¿Ok? Y lo que dijo Luis Fernando en temas de cuánto te ahorras a nivel de distancia recorrida, reducción de subsidios en el diésel, tiempo de espera de la carga, ¿okay? Seguridad de la carga, son temas importantes que deben de incorporarse en el análisis del quinto puente. Y se debe valorar esos ahorros, ¿okay? Porque finalmente asignarle parte del costo a la tonelada de carga de exportación y de importación puede permitir el que se generen eficiencias en el manejo de la carga pesada. Entonces el problema se circunscribe a una decisión política. El problema se circunscribe voluntad política. A una voluntad política, correcto, y a incorporar nuevos conceptos que no se han considerado en procesos de concesiones en el país anteriormente. ¿Y vas a decir algo, Luis Fernando? Sí, a una voluntad política y porque en lugar de salir cada vez más normas que faciliten las cosas, salen más normas que van en contracorriente. Entonces nos ponemos, o sea, queremos que alguien venga aquí, invierta, ¿no? Y no estamos dispuestos a reconocer. Esas normas no salen por asociación instantánea, pues. Alguien se las piensa, pues. Y alguien se las piensa para no precisamente ayudar, pues, ¿no? A esa era el fondo de mi pregunta. A alguien estamos lastimando. Sí, pero sí, el tema es de que si hubiera ya una unidad de criterio con todos los que están involucrados, porque yo entiendo que el gobierno, a la parte más alta del Ejecutivo, le interesa que se haga el proyecto, a los municipios que se benefician igual, a la prefectura también. Entonces hay que salir ya y ponerle el cascabel al gato, porque de otra manera nadie, o sea, con un modelo de alianza público-privada tan mal estructurado como el que está en el decreto 1190, como el que está en las cosas que se siguen modificando con la bendita ley de asociaciones público-privadas, pues lo complica todo. Quizás un modelo de alianza estratégica es una cuestión que estando en la ley podría funcionar, que eso lo que permite es de que para evitar estos dimes y diretes de que si el concesionario va a ganar mucha plata, que si el concesionario, pues yo digo teorías tan absurdas como por ejemplo, es que si no hay el flujo, ¿no? Le damos más años al concesionario. Entonces es como cuando tú vas al banco y le dices, ¿sabes qué? Estoy vendiendo mucho menos, estoy mal, préstame más plata y dame más años para pagarte la deuda. O sea, tiene que el modelo ser sólido desde el punto de vista sustentable. Entonces, claro, con estas cuestiones del tráfico sí afecta el tema de hacia dónde se va expandiendo la ciudad, cuáles son las elecciones de vivienda. Y eso no, esa incertidumbre, esa no se la puedes poner al concesionario, porque si no viene el concesionario para cubrirse, te pide mucho más salvaguarda. Entonces tiene que el Estado, si ya tiene alguien que con un modelo como el que nosotros planteamos está dispuesto a conseguir el financiamiento, a venir a hacer la obra y a pasarte un contrato de servicio a lo largo del tiempo, con todas estas variables que estamos nosotros ya tratando de aterrizar, ya el proyecto se hace factible y puede ser una cosa que tenga tanto éxito como el tema del aeropuerto. Claro. En que el aeropuerto es otro modelo exitoso donde se hizo una licitación, clasificaron los que podían clasificar y al final se dijo, el que me paga más, el que me deja más a mí es el que, y no le costó a Guayaquil. Y no le costó aquí un solo centavo. Ningún guayaquileño. A ningún centavo. Entonces, eso ya está hecho y ahorita hay que presionar para que ese sea el camino. Es una manera de descentralizar y de solucionar aquí y de que queden y que se involucren todos los actores. El actor privado es muy importante. ¿Por qué en el tema del dragado la gente no ha tenido dudas de que siempre será una tasa razonable y todo? Porque hay la confianza.
y se está entregando el servicio. ¿Por qué ahorita te están diciendo, ¿sabes qué? Queremos 2 metros más y ya van a profundizar a 15 metros? Claro. ¿No? Y se seguirá cobrando la carga. Y encima el modelo es tan bueno de que si los barcos pueden entrar con más carga, ¿a quién le pasan la tasa que están pagando? A nadie, porque están vendiendo más. Lo mismo pasaría acá. Si tú mañana dices, no, estoy pagando 35, 40 dólares a nivel de puerto por la tasa sobre la carga, $1 por tonelada, probablemente vas a conseguir mejores fletes, porque con la ruta más corta, tu proveedor de transporte ya no te va a cobrar 350 o 280 por un contenedor del puerto a Durán, te va a cobrar menos, porque tiene que recorrer mucho menos. O sea, el modelo es virtuoso, no hay nada que hacer. 9:30, seguimos con Javier Segarra. Solamente leer mensajes. Dice, querido amigo Juan Carlos, dice, hola Eduardo, saludos al panel. ¿A quién beneficia o perjudica este proyecto? Buenos días. Porque esto lleva años de no poder empezar. Este proyecto es tan importante. Si no lo dicen es porque no lo quieren decir, pero a alguien, que es lo que hablábamos, perjudica. No solo es un tema político, también es un tema económico. Ahí está un comentario y sigue Javier Segarra, por favor, con Orlando Rodríguez o Luis Fernando Guinevere para conversar del tema. Querido hermano, por favor, te escuchamos. Gracias, Eduardo, y buenos días a nuestros panelistas Luis Fernando Guinevere y Orlando Rodríguez. Es un gusto tenerlos porque, bien decía Eduardo, este es un tema que lo venimos acá en el espacio de la radio en diálogo tratando desde hace algunos años atrás. Lo que ustedes señalan, tanto Luis Fernando como Orlando, es viable cuando uno tiene la iniciativa privada de saber hacer las cosas. Aquí parecería que estaríamos viviendo en el país equivocado, porque todo lo bueno que hay que hacer, hay un ejecutivo, no importa el gobierno que sea, ojo, no es este ni el anterior, ni toda la vida ha sido así. Hay un gobierno que le dice no a las cosas que son realmente viables, cuando la parte privada, como el caso de ustedes, vienen con esa iniciativa. Llevamos creo que 4 o 5 años hablando del puente, sí, y la situación, si se hubiera ejecutado en su momento con la decisión política o con la decisión privada o con la inversión internacional, como quieran llamarlo, este puente ya estuviera hecho. Punto 1. Punto 2. ¿Han conversado ustedes, ¿no? El planteamiento que ustedes han hecho, Luis Fernando y Orlando, con el gobierno actual? ¿Lo conocen? ¿Qué viabilidad puede existir? Bueno, Orlando. Bueno, ok. A ver, Javier, buenos días. Mira, en realidad se ha hecho varios esfuerzos por parte del sector privado, no de ahora, de años atrás, acercamientos, reuniones con ministros de transporte. Ha habido iniciativas por parte del ministerio, han tenido 5 intentos de concesionar la vía. El problema es que las propuestas de los interesados han tenido un costo muy alto, o hubiesen tenido un costo muy alto para el gobierno. La última, que se declaró, digamos, desierta o fallida en el mes de mayo, implicaba un desembolso de $5.800 millones por parte del gobierno en 30 años de concesión, con un peaje, y con 2 peajes era alrededor de $5.200 millones. Es decir, el gobierno hubiese tenido que subsidiar con más de $5.000 millones esta obra, porque el peaje socialmente aceptado sencillamente no cubre ni siquiera la operación y mantenimiento de la obra. Entonces, sí ha habido interés, ha habido muchas conversaciones, pero yo quisiera agregar un tema adicional. En realidad, hay espacios para buscar alternativas que puedan viabilizar, digamos, la construcción del quinto puente sin afectar ambientalmente a la zona. Recordemos que esa zona es una zona camaronera, donde probablemente se produce el 10% del camarón de exportación, y que obviamente si pasas una vía con 4.500 vehículos de combustión a diésel, vas a tener una afectación ambiental que no sabemos cuál va a ser el impacto en los camarones de la zona, que se producen en la zona. Por lo tanto, se podría implementar sistemas de energía limpia para el transporte, puede ser trenes eléctricos, puede ser sistemas de transportación pública 100% eléctricos, pero no solo eso, también hay propuestas por parte de empresas extranjeras con mucha experiencia en el tema ferroviario que podría integrarse con destino final el sistema de puertos del sur de Guayaquil. Recordemos que hay
4 zonas donde están diferentes puertos que operan actualmente la carga, tanto de importación como de exportación. Entonces, hay espacios para ver alternativas. Lo que sí está muy claro es que el quinto puente debe de construirse y de forma urgente. El problema que tiene la perimetral con conflictos de tránsito y el tema ambiental es ya insostenible. Eso lo tengo claro, Orlando. Lo que pasa es que estas iniciativas se vienen dando, estas propuestas se vienen generando, pero no hay pues la reacción del Ejecutivo o del gobierno de turno para poderlo ejecutar con la rapidez que requiere debido a la situación que atraviesa la vía perimetral. Luis Fernando, no sé si usted tenga un criterio sobre esto. Sí, bueno, eso era lo que yo sostenía, era de que el modelo que pudiera seguir el gobierno, que es tratar de hacer una estructuración, que fue lo último que nos dijo el ministro anterior, es hacer una estructuración para que el proyecto no se caiga. Entonces pedir asesoría al Banco Mundial y al otro multilateral y más estudios y más formas y todo lo demás. Pero si tú no cambias en esencia los defectos que tiene la ley y los decretos complementarios que tienen que ver con las asociaciones públicas-privadas, no vas a tener buenas propuestas. Lo que mencionaba Orlando, de este flujo de 5.000 millones en 30 años y todo, es porque si el proyecto no tiene el flujo suficiente y no tiene la tasa correspondiente, el que va a invertir quiere asegurarse que va a tener los fondos de alguna manera. Entonces, y ahí es donde las cosas se traban, porque dicen, no, es que el proponente está haciendo una mala propuesta. Claro, la propuesta puede ser mala porque las bases las bases son de un mal proyecto. Básicamente, o sea, tú no puedes hacer cosas que, como decía, no puedes seguir haciendo cosas malas o equivocadas y expectar resultados positivos. Lo mismo pasa con esto. O sea, tú si vuelves a lanzar un concurso que está mal estructurado, no vas a tener buenos resultados. Así lo lances 10 veces. Gracias de mi parte. Jaime Velázquez, continúa por favor con la entrevista. Gracias, Javier, y bienvenidos a los dos invitados. A ver, yo he estado conversando con el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y lo escuché decir en una reunión que el quinto puente era un proyecto que se iba a dar en este gobierno, o por lo menos poner la primera piedra. Es lo que a eso aspiran. El modelo a aplicar es gobierno a gobierno. Es decir, se decía que el gobierno de Canadá es un ejemplo, ¿no verdad? Es quien construiría todo el tema. Es un modelo totalmente diferente, es un modelo de gobierno a gobierno. Es decir, quien pone los billetes es Canadá, no le cuesta un centavo a Ecuador. Y me imagino, para recuperar Canadá tendrá 30 años, 50 años, o los que sean, ¿no verdad? Pero esa obra es a lo que va apuntando el gobierno. No sé si exista la comunicación entre el ministro de Transporte y Obras Públicas el día de hoy con el ministro de Finanzas, me imagino que sí, pero se habla que en el 2024 se pondría la primera piedra. ¿Qué tanto ustedes están, están en conocimiento de esto de aquí? Y si pues efectivamente han conversado del tema, y pues hay una fecha, 2024, poner la primera piedra, y les digo, es cuando, el día viernes, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Bueno, eso sería ideal. Tendría que ver qué limitaciones puede tener ese financiamiento de Canadá. Por ejemplo, que solo puedan participar empresas canadienses, o si se trata de un fondeo meramente eso, o sea, un fondeo, o sea, que no es un crédito para promocionar la exportación de bienes y servicios de Canadá, ¿no? Si eso ya queda y se paga como una simple deuda, ya pues ya no tenemos que preocuparnos de peajes, ni de flujos, ni de nada, pero sí saber de que si eso está en marcha, que los sectores productivos, que son los que cada vez pues están incurriendo en mayores costos por llegar con la carga al puerto, que la ciudadanía que ve cómo se colapsa la perimetral, tengamos una información un poco más concreta de parte del ministro de Finanzas, en este caso, de cuál es el timeline, cuál es la línea de tiempo para que se den los sucesos que es importante que se produzcan. Porque si no, es simplemente seguir con expectativas, ¿no? Pero es decir, que ustedes no conocían el tema. No. A ver, hay un tema interesante, Jaime, que valdría la pena aclarar.
Luis Fernando ha mencionado dos modalidades de contratación, digamos, de endeudamiento. Una a través de gobierno a gobierno, que pasa a ser un costo hundido, una inversión por parte del gobierno nacional, que no se va a recuperar. Es deuda nacional, deuda soberana, perdón. La otra es una concesión. En un proceso de concesión existe el balance de riesgos, y uno de los riesgos es el riesgo económico. En el riesgo económico, para que tengas una idea, las concesiones del Guayas se hicieron bajo una reglamentación anterior al 2003. Por lo tanto, el riesgo económico lo asume la prefectura, garantizando la tasa interna de retorno. A partir de 2003 cambió la legislación y ya no se permite garantizar la tasa interna de retorno, sino los ingresos. Es decir, tú haces un proceso de concesión y tú determinas un modelo donde el flujo de vehículos es tanto y esto te va a generar tanto de ingresos. Si no llegas a ese flujo de vehículos, el sector público te subsidia esa falencia. Bajo ese esquema, ¿okay? ¿Qué es lo que se espera? Tú haces un modelo de crecimiento de flujo de vehículos y en un momento dado tienes un punto de equilibrio. Que eso ya lo hicieron. ¿Perdón? Que eso ya lo hicieron. Eso ya lo han hecho. ¿Okay? Sobre los estudios. Sobre los estudios, sí, sobre los estudios que Luis Fernando mencionaba. Okay. Ya, entonces, son los dos esquemas. O es deuda soberana, ¿okay? Donde ya el impacto del peaje no se importa porque debe cubrirte los costos de operación y mantenimiento, que no son bajos, o si es concesión, donde tienen que incluir el retorno de la inversión. ¿Okay? Y ahí hay riesgo, ¿no? Como es un proyecto de cero, un proyecto Greenfield, es decir, de una construcción desde cero, donde no hay nada, entonces no tienes historia de flujos de vehículos, o sea, no puedes hacer una proyección económica en función de datos, tal y como existen hoy, después de 20 años de concesión, todas las vías que están concesionadas en el Guayas. En el 2026 se va a renovar la concesión de estas vías, pero ya con 20 años de experiencia, ¿no? De información. Entonces, es importante analizar esas diferencias de cómo sería el tema, cómo sería el endeudamiento, o cómo sería el financiamiento de la inversión. Es decir, que estamos en manos de el ministro de Finanzas y el ministro de Transporte y Obras Públicas, que se pongan de acuerdo para que hablen con la Cámara de Construcción y aquellos que están interesados. Dijo que eso era uno de los que el presidente tenía entre ceja y ceja hecho. Ahora, es importante analizar la concesión del aeropuerto de Guayaquil. La concesión del aeropuerto de Guayaquil, el ganador ofertó un porcentaje de sus ingresos de las tasas aeroportuarias. Correcto. Sin embargo, hoy por hoy, un porcentaje importante de los ingresos de taxa no es la tasa aeroportuaria. Es el desarrollo del negocio, la explotación del negocio, sí, que he hecho a partir de los arriendos. La autogestión. Así es, de la autogestión. Por eso es que Taxa no tuvo mayor problema en la pandemia, porque sus ingresos estaban bien desarrollado, con visión, comercialmente estudiado, no es que fue al azar. Entonces, en la explotación de una vía hay oportunidad de generar otros tipos de ingresos. En eso estamos de acuerdo. Ahora, lo otro es lo de estudios. Sí. Sí, quería aportar una cuestión. La ventaja de una asociación estratégica o de una alianza público-privada, si las leyes estuvieran pues más acomodadas, es de que tú te olvidas del mantenimiento de la obra, que es lo que pasa con el aeropuerto, es lo que pasa con el dragado. A nosotros el rato que para Guayaquil, acá, en donde estamos nosotros, escuchar de que la obra va con financiamiento y todo suena muy bonito, pero a los 6, 7 años, ¿quién se hace cargo de la obra? Las carreteras, pues. No, porque está pasando con los puentes peatonales, pues, o sea, que no te gusten, que sean feos, que haya en la navegación, pero encima nadie los opera. Nadie los opera. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Si tú haces este proyecto bajo un modelo de asociación, ¿no? Con un ente regional, volviendo a mi esquema, ¿no? Tú comienzas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, que no solamente que lo terminen y que ahí queda la cosa. Entonces, yo creo que eso es muy rescatable, por lo cual, si quieren hacerlo con Canadá, háganlo con Canadá, perfecto, pero busquen que el modelo de administración sea diferente. No podemos seguir con los modelos que tenemos, no podemos. Estamos clarísimos en eso. Ahora, lo otro,
Siga usted, por favor, siga usted. Gracias, Eduardo. 9:45. No se ponga bravo. No, licenciado. A ver, lo otro es el trazado de la vía, que justamente lo habíamos visto con Orlando acá, ¿no? ¿Verdad? Si bien es cierto, el estudio dice que son 1.000 millones más o menos, son una inversión de 1.000 millones por un trazado específico, y sí afectan a negocios, ¿no? ¿Verdad? Los negocios de camarones son afectados porque pasan por todas las camaroneras. Claro, cosas que no conversamos ese día al aire, ¿no? Correcto. Entonces, ¿van a ser afectados en qué sentido? Que tiene que expropiar, o sea, tiene que destruir las camaroneras que están ahí. Sí, pero hay que ver de qué superficie se está hablando y en cuanto al alcance. O sea, si vas a hacer una vía Pero, Fernando, va a ser afectado igual. No, sí. No, ya. Yo no estoy Ahora, perdón que te interrumpa. Entonces, si te va a afectar, ¿no, verdad? Eso, y los estudios que se hicieron para construir el puente no tomaron en cuenta eso porque fueron hechos hace 10 años atrás, ¿no, verdad? Hoy en día es la situación totalmente distinta. Hay que buscar un modelo que no afecte, porque no podemos ir a los ingresos del país. Y se está diciendo que el 10% va a ser afectado de la producción de camarón del Ecuador. A ver. Por favor, lo dijo el señor que está aquí al lado suyo. Lo que Orlando dice es que se cruza un sector de donde sale el 10% de la producción de camarón. Pero tú estás cruzando con una vía que puede tener 100 metros, 150 metros de ancho, ¿no? Y tú tienes que poner unas barreras que pueden ser naturales, vegetación, lo que sea, para dejar que no... Eso sale y va a ser mucho más costoso entonces la inversión. Porque no estaba considerada en su momento, a eso me refiero. Pero una de las cosas que hay que hacer es estudiar el plan de mitigación ambiental para las camaroneras. O sea, en todo el tiempo que se ha estado hablando de esto, yo entiendo que las camaroneras que son atravesadas, pues existe preocupación. Pero es que no saben que existe, que van a pasar por ahí, pues. No, la mayoría de la gente que se lo digo porque uno de los sectores afectados o empresas afectadas no tienen ni idea que le van a expropiar cierta parte. Me imagino de quién se refiere. A ver, pero cuando yo también quiero decir algo, ¿no? ¿Por qué siempre cuando se propone alguna cosa, Javier, y amigos, estamos conversando hoy día con Luis Fernando Illingworth, ingeniero civil, él es amigo y delegado de la Cámara de la construcción por el Quinto Puente, y con Orlando Rodríguez, que a propósito lo saluda Manuel Cucalón, que me dijo que lo salude personalmente. Manuel Eduardo lo manda a saludar, que es experto en tránsito sostenible. ¿Y qué es lo que quiero decir? Cuando tú viajas, y por ejemplo se me ocurre algo ahorita a mí, que me ha tocado viajar 2 o 3 veces en sitios. Alguna vez viajaba de San Francisco a Monterrey, y hay una parte donde tú solo tienes cultivos, Jaime, increíblemente, cultivos de empresas importantísimas al lado de la carretera. Está todo lo que es las hortalizas de la zona de Monterrey. Totalmente, es impresionante. Y cuando viajas, por ejemplo, también, cuando vas al Napa, tienes viñedos de lado a lado. Cuando vas a Chile, tienes viñedos también. Lo mismo en Mendoza. O sea, lo que quiero decir es que hay que tomar en consideración las cosas que hay que hacer, como bien citas tú, pero entiendo que tu acotación es no se había tomado en cuenta. Pero en cambio, esto es una necesidad para el Ecuador, es una necesidad para el Guayas, y estoy seguro que las personas con las que tú has hablado, que me imagino quiénes son, que son exportadores importantes y que les importa que le vaya bien al Ecuador, que van a ganar porque van a tener esto rápido y va a haber menos componente químico en el ambiente, etcétera. Si se lo hace con integralidad, como decían, se lo hace bien, sostenible y sustentablemente, van a aceptar. Ya, pero es que lo que pasa es que los estudios con los cuales se están discutiendo no están metidos todo esto. Hay que actualizar el estudio y el sí, impacto ambiental que tiene, ¿no? Definitivamente uno de los criterios de la prefectura, porque lo he escuchado parte de ellos, es que los estudios deben de actualizarse, y también hay criterios de que deben volver a hacerse en muchos aspectos. Está bien, pero hay otros eso actores. significa son 6 meses más. No necesariamente. Hay actores, 6 meses mínimo, sí, pero no van a ser años más. No van a ser 2 años más. Pero tienes que hacer. Pero hay actores importantes. Por ejemplo, la Marina está solicitando, digamos, ciertas condiciones del puente para que pase el buque Escuela Guayas. Yo no sé qué es más importante. O sea, que el buque Escuela Guayas acodere en el río Guayas, ¿ok? O que tengamos un puente que cueste probablemente $80 millones menos, si es que no se acoge esa solicitud. Entonces son temas que todavía hay que definirlos, porque no están establecidos. Todo el mundo están primero que los de la ciudadanía, que los de las mayorías.
increíble en todo. Las minorías quieren afectar a las mayorías. Esto es algo importante. Lo que estás diciendo tú lo entiendo respecto a los camaroneros, porque esto es una industria que da trabajo, genera trabajo, impuestos, beneficios al Ecuador. Pero en el caso de la Marina, ¿qué puede ser importante que venga el buque Guayas por el río para que lo aplaudan? Cuando se puede arreglar esto de otra forma y que no nos cueste más. Claro. Mira lo que dicen los oyentes, cualquier cantidad. Ahí hay algo, a alguien perjudica, no quieren por esto. Esa es la percepción y no es transparente. Entonces la percepción es que no es transparente. Qué grave para la República eso. Pero sin embargo, la preocupación de la Cámara Marítima de que el puente permita el flujo de los buques de carga, los graneleros, sobre todo los que van a los muelles sobre el río Guayas, es válida. O sea, hay que considerar ese tipo de barcos que eventualmente requieren 20 metros de altura o 25 metros de altura, pero eso hay que considerarlo. Ahora, también es cierto y vale la pena mencionar, Orlando, que en el modelo que al menos lo vimos aquí en I-99, hay un modelo sostenible basado en un estudio ambiental, ¿no? ¿Verdad? Que ya existe, hecho por usted, señor Orlando Rodríguez, junto con su equipo. A ver, no hay un estudio ambiental, lo que hay es un criterio de afectación ambiental. Okay, ya, pero déjeme terminar la idea. Entonces, en ese criterio que usted nos mostraba a nosotros, que se lo presentaba algunas otras días, no decir a quién, ¿no, verdad? Se habla inclusive de una zona de carga exclusivamente para carga, es decir, que no vengan los camiones hasta el puerto, sino que se haga una zona, por ejemplo, no sé si era Yaguachi por Taura, ¿no, verdad? Donde se descarga toda la carga ahí, de todos los camiones, de todo ese sector, ¿no, verdad? Los bananeros, camaroneros, etcétera. Y hay un tren eléctrico que sale desde Taura directamente hasta el puerto. Bueno, inclusive, el sistema portuario. Y lo que sí podríamos hacer, y se hablaba ese día, es que pueden hacer paradas, ¿no, verdad? Por ejemplo, en Yaguachi, en las ciudades grandes, para que ese tren eléctrico tenga inclusive entradas no solamente por la carga, sino por los pasajeros. Y de esa manera haces una movilidad integral en un proyecto que va a tener impacto tanto de movilidad como de ambiental. Entonces, no sé si eso se ha hablado con algún, ¿lo conoce la Cámara de Construcción? Sí, nosotros sabemos que hay una iniciativa planteada al gobierno central para, tomando el sistema de ferrocarriles existente, ampliarlo con un sistema de puertos secos y para movilizar fundamentalmente la carga minera. Y que, como decía Jaime, que como en la movilización de la carga minera te queda como plus, como adicional, que vas a tener un sistema de transporte público, ¿no? Pero esa es otra iniciativa que habría que buscar cómo se complementa con esto. Para mí, en cierta forma, son dos negocios distintos. Yo sí veo un poco más la tendencia hacia motores de nueva generación para el transporte. En Estados Unidos creo que ya están pues en la categoría 4. Euro 5 allá mismo. En Europa también tienen una normativa entonces eso también es una cosa que sabemos que está en franco desarrollo. ¿Quién sabe? Solucionar el problema del paso de los sectores camaroneros con medidas de mitigación, una vez que se haga la investigación va a ser más factible de lo que, o sea, factible va a ser, es cuestión de cuánto cueste, pero va a ser de más fácil ejecución de lo que nos estamos imaginando, y lo cual sería muy positivo para el proyecto, ¿no? Muy bien, ok, saluda a Pablo Vaquerizo, dice Luis Fernando, ingeniero químico de pilotes de la lógica y energía, lo saluda, mire todos esos títulos que le dan nobiliarios. Adelante, por favor, Juan Carlos nos dice, muy buena entrevista, la felicito, como siempre ustedes, cambiando el tema de lo que todo el mundo habla, refrescante y necesario. Javier Segarra, por favor, adelante. Y solamente una inquietud, ya sea Orlando o Luis Fernando que la responda. El costo-beneficio en relación a lo que puede afectar a un grupo del sector camaronero, mucho más importante sin duda es lo que se está buscando ahora con este quinto puente y toda su estructura, toda su obra, ¿no? Bueno, mira, hay un elemento adicional que se llama el origen de los conflictos de tránsito en sectores urbanos. Finalmente el problema no es la infraestructura, sino la cantidad de vehículos livianos que transitan por el sistema, por la infraestructura. Imagínate que le metas
15.000 carros diarios a la 25 de julio, ¿okay? A través del puente Alterno Sur. ¿Okay? Vas a generar un problema de tránsito importante en la zona. Mi propuesta debería ser, bajo el concepto de movilidad urbana sostenible, en que deberías desarrollar sistemas de transportación urbana, ¿okay? No contaminantes, que pueden ser 100% eléctricos, que hoy por hoy, por ejemplo en China, buena parte de la transportación urbana es eléctrica, 100% eléctrica, transportación pública, perdón. Entonces, yo creo que hay mucho espacio de análisis en el quinto puente, espacio que debe ser, análisis que debe ser realizado urgentemente, ¿ok? Pero que se debe considerar el impacto ambiental y el impacto de flujo de vehículos livianos. Mi propuesta sería, existe una iniciativa del sector privado de financiar el quinto puente a través de la carga, ¿ok? Ciertos criterios dicen, bueno, pero es que no puedes obligar a todo el mundo porque no toda la carga pasaría por el puente sur. Depende de ordenanzas municipales de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, si haces un proyecto que en lugar de que sea un proyecto vial, sea un proyecto de transportación de carga y logística, tú sí tienes la estadística de las toneladas de carga que pasan, que salen del sistema portuario de Guayaquil, y puedes hacer un modelo para un proceso de concesión bajo datos reales, porque tendrías el elemento, ¿qué es lo que vas a cobrar? La transportación de la carga pesada a partir de un puerto seco, que podría estar a la altura de Tábara. Pero a su vez también vas a saber cuál va a ser el flujo de vehículos que va a recorrer la vía entre este lugar por Tábara y la vía Naranjal. Entonces ya tienes datos reales para armar un modelo de concesión a 30, 40, 50 años. ¿Ok? Esa sería una gran ventaja. Pero de nuevo, es una óptica diferente, es una óptica no considerada. La preocupación de Luis Fernando, y que es válida, es que esto tiene que hacerse ya. Y este es el gobierno que de una u otra forma está comprometida con la ciudad de Guayaquil para este tipo de obras, ¿no? Entonces, sí, probablemente lo óptimo sería lo que estoy proponiendo, pero lo óptimo no necesariamente es amigo de lo práctico, ¿no? Sí, en efecto. Ojalá que eso se cumpla. Simplemente para cerrar esta partecita, Eduardo, agradecerle a Orlando y a Luis Fernando de mi parte, es que no podemos ni siquiera arreglar la carretera Naranjal, Puerto Naranjal, Ponce Enrique. Estamos hablando de estas obras tan grandes, impresionantes del país. Créanme que es impresionante. Yo los felicito a ustedes por la iniciativa, Orlando y Luis Fernando, pero créanme que ya hasta indigna saber que pasa el tiempo. Ustedes como sector privado hacen planteamientos y no concretamos nada. Por eso es que este país no avanza. Sí, la verdad es que sí. Ok, pagamos un corte antes de despedirnos. Nos tocaba el de las 9:30, nos hemos ido de largo y regresamos con la parte final, la despedida de nuestros amigos Orlando Rodríguez y Luis Fernando Illingworth aquí en el diálogo. Tengo un poco de mensajes, le haré algunos, otros no, porque han sido hartos. Y bueno, regresamos.